Psicología y alquimia, un ensayo de Carl Gustav Jung. Calamum quassatum non conteret et linum fumigans non extinguet. No romperá la caña cascada ni apagará la mecha que se extingue. Isaías 42:3. Para un conocedor del complejo llamado psicología, no harían falta observaciones introductorias en lo que se refiere al contenido de las investigaciones que siguen. Pero un lector profano en la especialidad y que se enfrenta sin preparación a alguna con este libro quizá necesite de algunas aclaraciones iniciales. El concepto proceso de individuación por un lado y la alquimia por otro son cosas que parecen muy distanciadas entre sí, de tal manera que de momento a la imaginación no se le antoja imposible representarse la existencia de un puente que las enlace. Debo una explicación a este tipo de lector, especialmente también porque en ocasiones, al ser publicadas mis conferencias, he tenido algunas experiencias que me inducen a pensar en una cierta perplejidad de mis críticos. Lo que voy a exponer en relación con la esencia del alma humana son fundamentalmente observaciones en seres humanos. Se ha reprochado a estas observaciones que se trata de experiencias desconocidas y difíciles de comprender respectivamente. Es un hecho curioso con el cual se tropieza una y otra vez, que absolutamente todos, incluso los profanos más incompetentes, creen estar enterados por completo de lo que es la psicología, como si la psique fuera precisamente el campo que disfrutara del más general de los conocimientos. Pero cualquiera que conozca de verdad el alma humana estará de acuerdo conmigo si digo que este campo es el más oscuro y misterioso con que tropieza nuestra experiencia. Jamás se acaba de aprender en este campo. En mi actividad práctica no transcurre casi ningún día sin que me encuentre con algo nuevo e inesperado. Cierto que mis experiencias no son trivialidades que estén a flor de piel, pero están en una proximidad accesible para cualquier psicoterapeuta que se ocupe de este campo especial. Por ello, me parece absurdo, cuando menos, que se me reproche en cierto modo el desconocimiento de las experiencias participadas. No me considero responsable de la insuficiencia del saber profano en materia de psicología. En el proceso analítico, o sea, en el enfrentamiento dialéctico entre el consciente y el inconsciente, existe una evolución, un progreso hacia una meta o un fin, cuya naturaleza difícilmente descifrable ha acaparado mi atención durante muchos años. En todas las fases posibles de la evolución, los tratamientos psíquicos llegan a un final, pero sin que al alcanzarle se tenga la impresión de haber conseguido con él una meta. Las terminaciones temporales típicas tienen lugar después de recibir un buen consejo, después de una confesión más o menos completa, pero en cualquier caso suficiente, tras el reconocimiento de un contenido desconocido hasta el momento, pero esencial, cuya conciencia lleva anexo un nuevo impulso vital
o de actividad. 4. Tras conseguir una nueva adaptación racional a circunstancias ambientales, quizá difíciles y acostumbradas. 5. Tras conseguir desprenderse de la psique infantil después de un largo trabajo, tras la desaparición de un síntoma tras la desaparición de síntomas atormentadores. 7. Después de producirse un cambio positivo en el destino, como exámenes, noviazgo, matrimonio, separación, cambio de profesión. 8. Después del redescubrimiento de pertenecer a una confesión religiosa o después de la conversión. Tras comenzar el establecimiento de una nueva filosofía práctica de la vida, filosofía en el sentido de la antigüedad. Aunque esta enumeración puede ser susceptible todavía de varias modificaciones y complementos, creo que caracteriza en conjunto las situaciones fundamentales en que el proceso analítico y respectivamente psicoterapéutico llegan a un fin provisional y en ocasiones también definitivo, pero como demuestra la experiencia, existe un número de pacientes relativamente numeroso en cuyo caso la terminación exterior del trabajo con el médico no significa en modo alguno también el final del proceso analítico. Antes bien, la dialéctica con el inconsciente sigue y además en sentido parecido al de los que no han abandonado su asistencia a consultorio del médico. Uno se encuentra a veces con estos pacientes al cabo de varios años y se entera entonces de la historia notable con frecuencia de sus ulteriores cambios. Tales experiencias han reforzado mi hipótesis de que existe en el alma un proceso, por decirlo así, independiente de las circunstancias exteriores y que busca una meta. Y por otra parte, me han librado de la preocupación de que yo mismo pudiera ser el único causante de un proceso psíquico impropio y por ello quizás contrario a la naturaleza. Esta preocupación podía estar justificada hasta cierto punto por el hecho de que determinados pacientes no se dejan persuadir a una terminación del trabajo analítico con ningún argumento de las 9 categorías citadas, ni siquiera con ayuda de una conversión religiosa, por no hablar de algo tan sensacional como la eliminación de los síntomas neuróticos. Precisamente los casos de esta última clase me han hecho ver con claridad que con tratamiento de la neurosis se empieza a abordar un problema que va mucho más allá de lo puramente médico y que es imposible solucionar con la única contribución de la medicina. Pronto hará medio siglo que comenzó la época del análisis con sus pseudobiológicas concepciones y desvalorizaciones del proceso de desarrollo anímico. Pero también aferrándose a los conceptos de aquellos tiempos, todavía se acostumbra de buen grado a hablar de huida frente a la vida, transferencia no resuelta, autoerotismo y toda clase de denominaciones desagradables. Pero se tiene en cuenta que todas las cosas han de ser examinadas por ambos lados. Una valoración negativa en el sentido de la vida solo es permisible cuando se demuestra que no se puede hallar nada realmente positivo en el quehacer pendiente. La comprensible impaciencia del médico no necesita en sí probar nada todavía. Solo mediante la indecible paciencia del investigador ha conseguido la nueva ciencia llegar a un conocimiento profundo de la esencia del alma.
debiendo agradecerse a la sacrificada tenacidad y perseverancia del médico el logro de ciertos resultados terapéuticos inesperados. Además, las concepciones negativas injustificadas son cómodas y ocasionalmente nocivas y despiertan la sospecha de que en ellas se arropa el desconocimiento, cuando no hasta el intento de sustraerse a la responsabilidad y a la confrontación categórica. El trabajo analítico conduce más temprano o más tarde inevitablemente a la confrontación humana entre el yo y el tú, y el tú y el yo, más allá de todo pretexto demasiado humano, por lo cual no solo puede ocurrir con facilidad, sino que da lugar inexorablemente a que resulten afectados tanto el paciente como el médico, y no solo de una forma superficial, sino hasta profunda. Nadie maneja fuego o veneno sin resultar algo alcanzado, cuando menos en los puntos donde el aislamiento no es completo. Pues el verdadero médico no está nunca al lado, sino siempre en todo lugar dentro. El quedar pendiente puede ser indeseable, incomprensible e incluso insoportable para ambas partes, sin necesidad de que se haya demostrado negativo en el sentido de la vida. Al contrario, puede ser un hanging on en que se ha de valorar positivamente, el cual, si bien es cierto que significa por un lado una dificultad insuperable en apariencia, por otro representa, y precisamente por ello, la situación peculiar que exige un esfuerzo máximo e incita a la totalidad del ser humano a salir a la palestra. Sí, podría incluso decirse que el paciente, por una parte, busca de forma inconsciente o imperturbable el problema insoluble en último término, y que por otra, el arte o la técnica del médico contribuyen como mejor pueden en ayudar al paciente en dicha búsqueda. Ars totum requirit hominem, exclama un alquimista. Pues bien, en este homo totus, el que se busca, tanto los esfuerzos del médico como la búsqueda del paciente apuntan hacia ese hombre total, oculto, no manifiesto todavía, que es al mismo tiempo el más grande y el futuro. Pero por desgracia, el auténtico camino que lleva a la totalidad está integrado por rodeos y caminos equivocados, condicionados por el destino. Es una longísima vía, no un camino recto, sino una línea sinuosa que une posturas antagónicas entre sí, una línea que recuerda al caduceo de orientación, un sendero cuya sinuosidad laberíntica no carece de espanto. Es este camino donde tienen lugar las experiencias que se acostumbra a calificar de difícilmente accesibles. Su insuficiencia estriba en que son costosas, exigen aquello a que más se teme, concretamente la totalidad, algo que está continuamente en boca de todos y con la que se puede teorizar hasta el infinito, pero a la que en realidad de la vida se rehuye con los máximos rodeos. Se prefiere muchísimo más la costumbre de la psicología de los compartimentos, en la que un cajón ignora lo que el otro encierra. Me temo que de este estado de cosas no
se ha de hacer responsable únicamente a la inconsciencia e impotencia del individuo y considerado aisladamente, sino también a la educación anímica en general del europeo. Y esta educación no radica solo en la competencia, sino también en la esencia de las religiones dominantes, pues solo estas, frente a todos los sistemas racionalistas, se refieren al ser humano interior y exterior por igual. Se le puede reprochar al cristianismo un desarrollo retrasado si se quiere disculpar la propia insuficiencia. No quiero caer en el error de cargar sobre los hombros de aquel una carga de la que es fundamentalmente responsable el desacierto del ser humano. Por ello, no hablo de la forma íntima y mejor de comprender el cristianismo, sino de la superficialidad y de la mala inteligencia tan evidentes para todos. La exigencia de la imitación de Cristo, o sea, imitar el ejemplo y llegar a ser semejantes a este, debiera tener como objetivo el desarrollo y la elevación del hombre interior, pero el creyente superficial que tiende a las fórmulas mecánicas ha hecho del Cristo un objeto de culto que está fuera del hombre, al que precisamente por la veneración se le pide penetrar en la profundidad del alma humana y crear la integridad correspondiente al modelo que sirve de ejemplo. De esta suerte, el mediador divino se queda en una imagen exterior, mientras que el ser humano continúa siendo un fragmento intacto en lo más profundo de su naturaleza. Sí, Cristo puede ser imitado hasta la estigmatización, sin que el imitador se haya ajustado ni siquiera aproximadamente al modelo y el sentido de este, pues no se trata solo de una imitación pura y simple, la cual deja sin transformar a la persona, con lo que se queda en un simple artificio. Antes bien, se trata de una realización del modelo con los propios medios. Deo concedente en la esfera de la vida individual. Ciertamente no se ha de pasar por alto que incluso en las imitaciones erróneamente extendidas existe en ocasiones un tremendo esfuerzo moral, el cual, aunque no consigna alcanzar la verdadera meta, tiene no obstante el mérito de una entrega total a un valor máximo. Si bien es verdad que representado exteriormente, no es inimaginable que un ser humano, precisamente en el curso de su total esfuerzo y gracias a él, viva incluso el reflejo de su totalidad con el sentimiento de gracia peculiar de esta vivencia. La concepción malentendida y puramente exterior de la imitación de Cristo responde a un principio europeo que establece una diferencia entre las posturas occidental y oriental. El hombre occidental está fascinado por las mil cosas, las ve una a una, está apresado por el yo y las cosas y no tiene conciencia de las profundas raíces de su ser. En cambio, el ser humano oriental vive el mundo de las cosas individuales, incluso su yo es para él como un sueño y está enraizado esencialmente en la causa primitiva, la cual le atrae con tal fuerza que la relación del oriental con el mundo está relativizada en una forma incomprensible para nosotros con frecuencia. La postura occidental basada en el objeto tiende a que el modelo de Cristo se quede en su forma objetiva, privándole así
de su misteriosa relación con el hombre interior. Por ejemplo, este prejuicio motiva que los exégetas protestantes interpreten entre vosotros en vez de en vosotros la expresión evitos relativa al reino de Dios. Con esto se pretende decir nada sobre la validez de la postura occidental. Estamos ya suficientemente convencidos en este aspecto. En cambio, si se reproduce el análisis del modo de ser oriental, que es precisamente lo que tiene que hacer la psicología, resulta difícil desprenderse de ciertas dudas. A quien la conciencia se lo permita puede decidir de una manera violenta y de tal suerte, quizá sin proponérselo, alzarse a la categoría de arbiter mundi. Yo, por lo que a mi persona se refiere, prefiero el exquisito don de la duda, pues ésta deja intacta la virginidad de la manifestación inconmensurable. El ejemplo de Cristo se ha cargado con el pecado del mundo, pero si está completamente fuera, también está el pecado del individuo, con lo cual este último es más fragmento aún que nunca, pues la mala inteligencia superficial le abre un camino cómodo para, de manera literal, arrojar sus pecados sobre él y escapar así a una responsabilidad más profunda, lo cual se halla en contradicción con el espíritu del cristianismo. Tales relajamiento y formalística fueron no solo una de las causas de la reforma, sino que también existen dentro del protestantismo. Cuando permanecen fuera el valor máximo, Cristo, y la indignidad máxima, el pecado, el alma queda vacía, carece de lo más bajo y de lo más alto. La postura oriental, en especial la India, procede a la inversa. Todo lo más alto y lo más bajo está en el sujeto trascendental, con lo que alcanza límites inconmensurables la significación del Atman, de la individualidad. Sin embargo, en Occidente, la individualización desciende a un valor nulo. De aquí que el alma se subestime en general en Occidente. Quien habla de la realidad del alma tropieza con el reproche de hacer psicologismo. De psicología se habla en tono único. La idea de que existen factores psíquicos correspondientes a figuras divinas se considera una desvalorización de la psicología y linda con la blasfemia, el pensamiento de que una experiencia religiosa pueda ser un proceso psíquico, pues se argumenta diciendo que no es únicamente el psicológico, lo psíquico es solo naturaleza y por ello no puede brotar nada religioso de lo psíquico, según se opina. Pero tales críticos no vacilan ni un instante en afirmar que todas las religiones, con excepción de la suya propia, tienen su origen en la naturaleza del alma. Es característico que dos reseñas teológicas de mi libro Psicología y Religión, católica una y protestante la otra, a sabiendas hayan pasado por alto mi demostración de la génesis psíquica de los fenómenos religiosos. En cambio,
ahora uno se tiene que preguntar realmente de dónde se ha obtenido un conocimiento tan a fondo del alma como para poder decir solo anímico. Así es, concretamente, como habla y piensa el hombre occidental, cuya alma es evidentemente indigna. Si hubiese mucho más en esto, se hablaría de ello con respecto. Si hubiese mucho en esto, se hablaría de ello con respeto. Pero como no se hace así, se ha de extraer la conclusión de que tampoco hay ningún valor en ello. Pero esto no es así necesariamente. Siempre y en todo lugar, sino tan solo donde no se entra nada en el alma y Dios está por completo fuera. Un poco más de Meister Eckhart haría bien en ocasiones. Una proyección exclusivamente religiosa puede privar de sus valores al alma, de manera que a consecuencia de la inanición no puede continuar desarrollándose y queda tendida en un estado inconsciente. Al mismo tiempo se cae en la manía de que la causa de todos los infortunios radica en el exterior y ya no se formula siquiera uno la pregunta de en qué modo contribuye personalmente a la situación. El alma se nos antoja entonces insignificante hasta tal punto que apenas se la considera capaz del mal, por no hablar ni mucho menos del bien. Pero si el alma deja de participar en la vida del ser humano, la vida religiosa se rigidifica en actos exteriores y meras fórmulas. Sea cualquiera la forma en que nos imaginemos la relación entre Dios y el alma, una cosa es segura, que el alma no puede ser cosa única, sino que tiene la dignidad de un ser al que se le ha dado conciencia de una relación con la divinidad. Y aunque la relación sea solo de una gota de agua respecto al mar, este no existiría sin la multiplicidad de las gotas. La inmortalidad del alma establecida por el dogma la eleva por encima del cuerpo humano perecedero y la hace partícipe de una actualidad sobrenatural. Con ello sobrepasa muchísimo en importancia al ser humano consciente y mortal, por lo que al cristianismo le estaría prohibido en realidad considerar el alma como un solo. El alma corresponde a Dios como el ojo al sol. Nuestro consciente no abarca al alma y por tanto resulta ridículo cuando hablamos de las cosas del alma en un tono protector o despreciativo. Incluso el cristiano creyente desconoce los ocultos caminos de Dios y ha de dejar en las manos divinas si Él quiere actuar en el ser humano desde fuera o desde dentro a través del alma. Así el creyente no puede negar el hecho de que existen somnia adeu missa, sueños enviados por Dios e iluminaciones de su alma que no pueden ser atribuidas a ninguna causa exterior. Sería una blasfemia la afirmación de que Dios se puede revelar en todas partes y precisamente no en el alma humana. La intimidad de la relación entre Dios y el alma excluye de antemano cualquier demérito del alma. Quizá
se haya ido demasiado lejos al hablar de una relación de parentesco, pero en cualquier caso el alma ha de tener en sí una posibilidad de relación, o sea, una correspondencia con la esencia de Dios, pues de lo contrario jamás podría existir una correlación. Formulada psicológicamente, esta correspondencia es el arquetipo de la imagen de Dios. Todo arquetipo es capaz de un desarrollo y diferenciación infinitos. Por tanto, es posible que esté más o menos desarrollado. Es una forma externa de religión que pone todo su énfasis en la figura externa, donde por consiguiente se trata de una proyección más o menos completa. El arquetipo se identifica completamente con las representaciones externas, pero permanece inconsciente como factor anímico, y cuando un contenido inconsciente es sustituido de tal forma por la imagen de una proyección, queda excluido el participar en la vida de la conciencia y de tener influencia en esta. Pierde en gran medida su vida por hallarse impedida en la formación natural del consciente. Incluso más aún, permanece sin experimentar variación en su forma primitiva, pues en el inconsciente no se modifica nada. A partir de un punto determinado, hasta desarrolla una tendencia a la regresión a fases más inferiores y arcaicas. Por tanto, puede ocurrir el caso de que un cristiano que crea en todas las figuras sagradas permanezca, sin embargo, sin desarrollarse ni experimentar modificación alguna en lo más íntimo de su alma, pues Dios está fuera. Para él no le experimenta en su alma. Sus motivos decisivos y sus intereses e impulsos influyentes actúan desde un alma inconsciente y sin evolucionar, tan pagana y arcaica como la que más, y en modo alguno desde la esfera del cristianismo. No solo la vida individual, sino también la suma de las vidas individuales del pueblo demuestran la verdad de esta afirmación. Los grandes acontecimientos de nuestro mundo, pensados y llevados a cabo por los hombres, no respiran el espíritu del cristianismo, sino el de un paganismo claro. Estos hechos tienen su origen en una concepción anímica que ha permanecido arcaica y que no ha sido tocada ni siquiera de lejos por el cristianismo. Como afirma la Iglesia, y no sin razón, el semel credidis, haber creído antes, deja ciertas huellas, pero no se descubre nada de estas huellas en las grandes cosas fundamentales. La cultura cristiana ha demostrado estar hueca hasta un punto que produce pavor. Es un barniz exterior, pero el hombre interior permanece intacto y por tanto no ha experimentado modificación alguna. El estado del alma no responde a las creencias exteriores. La evolución del alma del cristiano no ha discurrido paralelamente al desarrollo exterior. Tanto en la Iglesia como en las Sagradas Escrituras, todo aparece en palabras e imágenes, pero todo ha quedado exteriormente, no ha calado en el interior del hombre. Reinan en el interior de los dioses como jamás lo hicieran, lo cual significa que la correspondencia interior de la imagen exterior de Dios no se ha desarrollado por falta de educación
anímica y se ha quedado estancada con el paganismo. Cierto que la educación cristiana ha hecho todo lo humanamente posible, pero no ha sido suficiente. Han sido muy pocos quienes han dado cuenta de que la figura divina es la propiedad más íntima del alma de cada uno. El acercamiento a Cristo ha tenido lugar por fuera únicamente, nunca desde el interior de la propia alma. Por ello, reina todavía en este campo un sombrío paganismo, el cual inunda el llamado mundo civilizado cristiano con una claridad que ya no se puede continuar negando, aunque se tienda un velo demasiado transparente. Con los medios empleados hasta hoy no se ha conseguido cristianizar el alma hasta un punto en que quisiera las exigencias más elementales de la ética cristiana pudieran ejercer cualquier influencia decisiva en los intereses fundamentales del europeo cristiano. Bien es verdad que las misiones cristianas predican el evangelio a pobres paganos desnudos, pero los paganos interiores que pueblan Europa no se han enterado todavía de lo que el cristianismo significa. El cristianismo tiene que comenzar necesariamente otra vez desde el principio si quiere cumplir su alta misión educadora. No se habrá conseguido logro fundamental alguno mientras la religión continúe siendo únicamente fe y formas exteriores, y mientras la función religiosa no sea una experiencia de la propia alma. Se ha de comprender todavía una cosa, que el mysterium magnum no existe únicamente en sí, sino que también está fundado particularmente en el alma humana. Quien no sepa esto por experiencia, aunque sea el más versado de los teólogos, no tiene la menor sospecha de lo que significa la palabra religión y todavía menos de lo que es la educación del ser humano. Pero si demuestro que el alma posee por naturaleza una función religiosa y exijo que la tarea más noble de toda educación de adultos sea transmitir a la conciencia el arquetipo de la imagen de Dios, así como sus radiaciones y efectos respectivamente, tropiezo entonces con la teología que me reprocha el psicologismo. Si, como demuestra la experiencia, no existieran en el alma los valores más elevados, sin perjuicio del advenimiento a sí mismo existente, la psicología no me interesaría lo más mínimo, pues el alma no sería en tal caso sino un pobre humo. Pero cientos de experiencias me han enseñado que el alma no es esto, sino que antes bien contiene la respuesta a todas las cosas formuladas por el dogma y algo más todavía, lo cual faculta al alma para ser ese ojo al que le ha sido dado ver la luz, y para ello necesita de una extensión inconmensurable y de una profundidad insondable. Se me ha hecho el reproche de que ha deificado el alma. No he sido yo, ha sido el mismo Dios quien la ha deificado. No he sido yo quien ha atribuido al alma una función religiosa, solo que he hecho ha sido demostrar con ejemplos que el alma es naturaliter religiosa, y es decir, que posee una función religiosa, una función
que yo no he interpretado ni metido dentro del alma, sino que se produce espontáneamente sin ser inducida a ello por opiniones o sugestiones de clase alguna. Estos teólogos, a causa de un deslumbramiento realmente trágico, no ven que no se trata de demostrar la existencia de la luz, sino de que existen ciegos que ignoran que sus ojos puedan percibir algo. Se debiera tener en cuenta que no sirve de nada ensalzar y predicar la luz si nadie puede ver. Más bien, sería necesario enseñar al ser humano el arte de ver. Es una cosa patente que hay demasiadas personas incapaces de establecer una relación entre las imágenes sagradas y su propia alma. Esto significa que no pueden ver cómo y hasta qué punto dormitan en su propio inconsciente las correspondientes imágenes. Para posibilitar esta visión interior se tiene que despejar el camino que conduce a poder ver. Y francamente ignoro cómo se podrá lograr esto sin ayuda de la psicología, es decir, sin entrar en contacto con el alma. Existe otra mala inteligencia, asimismo grave, consistente en atribuir a la psicología la intención de crear una nueva doctrina, pudiera ser que herética. Si a un ciego se le enseña a ver gradualmente, no se puede esperar que descubra al instante con ojos de águila nuevas verdades. Se ha de contentar uno con que en definitiva vea un poco y pueda comprender hasta cierto punto lo que vea. La psicología se ocupa en el acto de ver y no en la construcción de nuevas verdades religiosas, siendo así que las enseñanzas ya existentes no han sido aún vistas ni comprendidas. Se sabe que en cuestiones religiosas no se puede comprender nada cuando se ha tenido una experiencia interior. Es en la experiencia interior donde por primera vez se manifiesta la relación del alma con lo predicado y mostrado exteriormente como un parentesco o correspondencia tal como la de sponsus y sponsa. Por tanto, si yo como psicólogo digo que Dios es un arquetipo, me refiero con ello al tipo existente en el alma, lo que, como es sabido, procede del tomos, o sea, golpe, impresión. Ya la palabra arquetipo presupone un algo que imprime. La psicología como ciencia del alma se ha de limitar a su objetivo y cuidarse muy bien de salirse de sus fronteras mediante quizás afirmaciones metafísicas o confesiones de fe de cualquier clase. Si pudiera un Dios como causa, aunque fuera tan solo hipotética, exigiría de forma implícita la posibilidad de una demostración de la existencia de Dios, con lo cual se saldría de los límites de su competencia en una forma absolutamente inadmisible. La ciencia solo puede ser ciencia. No existe ninguna confesión de fe científica, ni similares contradicciones adyecto. No sabemos sencillamente de dónde puede proceder en último término el arquetipo, en la misma medida que ignoramos también el origen del alma. La competencia de la psicología como ciencia experimental alcanza tan solo a establecer si el tipo hallado en el alma a base de la investigación
comparada puede ser o no con razón calificado, por ejemplo, de imagen de Dios. Con esto no se afirma ni niega nada sobre una posible existencia de Dios, lo mismo que el arquetipo del héroe no presupone la existencia de él. Si mi investigación psicológica demuestra ahora la existencia de ciertos tipos psíquicos y su analogía con conocidas ideas religiosas, con ello se da la posibilidad de un acceso a esos contenidos experimentables que notoria e irrebatiblemente forman la base concreta, empírica de la experiencia religiosa. Queda al arbitrio del creyente admitir cualesquiera implicaciones metafísicas sobre el origen de estas imágenes, pero no al del intelecto, que se ha de ceñir estrictamente a los principios de la explicación científica y evitar cualquier traspaso de la posibilidad de la ciencia. Nadie puede impedir que el creyente considere que Dios, el Parusa, el Atman o el Tao son la causa primaria y eliminar con ello la última insatisfacción del hombre en el todo. La ciencia hace su trabajo diligente, pero no toma el cielo al asalto. Pero si se deja arrastrar a tal extravagancia, entonces ya se ha cerrado la rama sobre la que se sienta. El hecho real es ahora el reconocimiento y la experiencia de que existen estas imágenes interiores. Abre tanto para el entendimiento como para el sentir un acceso a esas otras imágenes que la doctrina religiosa presenta al ser humano, y con ello hace la psicología lo contrario de lo que se reprocha. Procura posibilidades para una mejor comprensión de lo existente. Abre los ojos para ver que los dogmas están llenos de sentido, o sea que precisamente no destruye, sino que proporciona nuevos inquilinos a una casa vacía. Puedo confirmar esto con múltiples experiencias. Renegados o tibios de las diversas confesiones encontraron un nuevo acceso a sus antiguas verdades, y entre ellos no pocos católicos. Incluso hasta un Parsi encontró el camino al templo del fuego de Zoroastro, de lo cual se puede deducir la objetividad de mi punto de vista. Pero es precisamente esta objetividad el mayor reproche que se hace a mi psicología, que no se decida por esta o aquella doctrina religiosa determinada. Pero me gustaría formular una pregunta sin recurrir en modo alguno a mi convicción subjetiva. ¿No es concebible que también pueda ser una decisión el hecho de no pretender erigirse en arbiter mundi, sino que se renuncia expresamente a esta subjetividad y, por ejemplo, se respeta la creencia de que Dios se ha expresado en muchas lenguas y manifestado de múltiples maneras, y que todas estas manifestaciones son verdaderas? La objeción formulada por la parte cristiana, que es imposible que las manifestaciones completamente contradictorias puedan ser verdad, ha de admitir que se le pregunte con toda cortesía: ¿es 1 igual a 3? ¿Cómo puede 3 ser 1? ¿Puede ser virgen una madre? Etcétera. Es que no se ha observado
que todas las afirmaciones religiosas contienen contradicciones lógicas y afirmaciones imposibles por principio, que incluso hasta esto constituye la esencia de la afirmación religiosa. Tenemos a este respecto la profesión de fe de Tertuliano: et mortus et deis filius porsus credibile est quia ineptum est sepultus resuscirresit certum est quia imposible est. Y está muerto el Hijo de Dios, lo cual es francamente increíble, porque es absurdo, y sepultado ha resucitado. Esto es cierto porque es imposible. Si el cristianismo exige la creencia de tales contradicciones, me parece que no puede reprochar a nadie el hecho de dar validez a unas cuantas paradojas más. Es una cosa extraña, en cambio, es signo de debilidad. Por tanto, una religión se empobrece interiormente cuando pierde o reduce sus paradojas, mientras que se enriquece cuando aumentan, pues únicamente la paradoja es capaz de abarcar de forma aproximada la inmensidad de la vida. En cambio, la claridad y la falta de contradicción no tienen más que un sentido, y por ello resultan inadecuadas para expresar lo inconcebible. No todo el mundo posee la capacidad intelectiva de un Tertuliano, quien evidentemente no solo era capaz de soportar la paradoja, sino que hasta significaba para él la máxima certeza religiosa. El enorme número de mentecatos hace que la paradoja resulte peligrosa, mientras ésta sea considerada un aspecto acostumbrado de la vida y una cosa natural que jamás se ha puesto en tela de juicio, continuará sin entrañar peligro alguno. Pero si un intelecto insuficientemente desarrollado, el que, como es sabido, siempre tiene de sí la mejor opinión, tuviera la ocurrencia de hacer la paradoja de una declaración de fe al objeto de sus reflexiones, tan serias como impotentes, no transcurriría mucho tiempo sin que estallara en una iconoclasta carcajada de burla y señalara con el dedo a todos los descubiertos ineptia del misterio. Se ha ido con rapidez cuesta abajo desde la Ilustración francesa, pues cuando se despierta este entendimiento incapaz de soportar paradoja alguna, no hay sermón que le sujete. Surge entonces una nueva misión, concretamente llevar gradualmente a un escalón superior a esta inteligencia todavía no desarrollada y aumentar el número de los que al menos pueden tener una sospecha de la enorme amplitud de una verdad paradójica. Quien no sea capaz de esto puede considerar prácticamente obstruido por completo el acceso espiritual al cristianismo. Sencillamente no se comprende ya lo que se pudiera dar a entender con las paradojas del dogma, y cuanto más exterior sea la paradoja de entender estos, tanto más se choca con su figura irracional y termina siendo unas curiosas reliquias del pasado, anticuadas en definitiva. El afectado no puede saber hasta qué punto este desarrollo significa para él una pérdida espiritual de extensión difícil de estimar, pues jamás ha tenido experiencia de las imágenes sagradas
como de algo que uno posee interiormente y nunca ha tenido conciencia del parentesco de dichas imágenes con su propia estructura anímica. Pero precisamente la psicología del inconsciente puede proporcionarle este conocimiento indispensable, aspecto en el que reviste el máximo valor la objetividad científica de la psicología. Si la psicología estuviera unida a una confesión religiosa, no podría conceder al inconsciente del individuo esta libertad de movimientos que es condición previa e imprescindible para la producción de los arquetipos. Es precisamente la espontaneidad de los contenidos arquetípicos la que convence. Por el contrario, la intervención prejuzgada impide una experiencia libre de prejuicios. Si el teólogo, por un lado, cree realmente en la omnipotencia de Dios y, por tanto, en la validez de los dogmas, ¿por qué no confía entonces en que también el alma sea expresión de Dios? ¿Por qué este temor a la psicología? ¿O no? ¿O es quizás que el alma ha de ser tenida directamente por un infierno de forma totalmente antidogmática, desde la que hablan únicamente demonios? Si fuera este en realidad el caso, un hecho de tal naturaleza posiblemente no sería menos convincente, pues, como se sabe, la realidad del mal percibida con terror ha logrado como mínimo tantas conversiones como haya conseguido la experiencia del bien. Los arquetipos del inconsciente son correlaciones demostrables empíricamente de los dogmas religiosos. La Iglesia, en el lenguaje hermenéutico de los padres, posee un rico tesoro de analogías con los productos espontáneos individuales que la psicología ofrece. Lo que expresa el inconsciente no es ninguna cosa arbitraria ni opinión alguna, sino un acontecer o un ser así como cualquier ser natural. Es comprensible que las expresiones del inconsciente estén formuladas de manera natural y no dogmática, exactamente igual que el conjunto de alegorías patrísticas que lleva todo el volumen de la naturaleza al campo de sus amplificaciones. Si existen aquí sorprendentes alegorías de Cristo, encontramos algo similar también en la psicología del inconsciente. La diferencia consiste en que las alegorías de los padres de la Iglesia ad Christum spectat están referidas a Cristo, en tanto que este arquetipo psíquico es el mismo y por tanto puede ser interpretado en cada ocasión según la época, el lugar y el medio. En Occidente es ocupado por la dogmática imagen de Cristo, en Oriente por el Rurusha, el Atinán, el Hiranyagarbha, Buda, etc. Como es comprensible, el punto de vista religioso traslada el acento al sello grabador, pero la psicología como ciencia lo pone en lo único concebible para ella, en la tomos, la grabación. El punto de vista religioso comprende el tipo como efecto del sello. Por el contrario, el punto de vista científico estima que dicho tipo es el símbolo del contenido desconocido para él e inconcebible, y como el tipo es más indefinido y polifacético que la oportuna premisa religiosa,
la psicología, a través de su material empírico, se ve constreñida a expresar el tipo con un término que no depende del tiempo, del lugar ni del medio. A saber, si el tipo, por ejemplo, coincidiera con todo detalle con la figura dogmática de Cristo, no contuviera definición alguna que excediera de este paralelismo. Se tendría que considerar el tipo cuando menos una reproducción fiel de la figura dogmática y denominarse correspondientemente. El tipo coincidiría entonces con Cristo, pero empíricamente no es este el caso, ya que el inconsciente, como el conjunto de alegorías de los padres de la Iglesia, representa todavía un gran número de otras definiciones no contenidas de forma explícita en la fórmula dogmática, por ejemplo, figuras no cristianas, como las antes mencionadas, comprendidas en el tipo. Pero tampoco estas figuras satisfacen la indeterminación del arquetipo. En realidad resulta imaginable que pueda existir figura determinada alguna que sea expresión de la indeterminación arquetípica. Por ello, me he visto obligado a dar al arquetipo correspondiente el nombre psicológico de individualidad, concepto que por un lado es lo bastante definido como para procurar una esencia de la integridad humana y por otro lo suficientemente indeterminado como para expresar la indescriptibilidad e indeterminabilidad de la totalidad. Estas propiedades paradójicas del concepto responden al hecho de que la totalidad está compuesta de una parte por el ser humano consciente y de otra por el inconsciente, pero no se pueden señalar límites y determinaciones de este último. Por tanto, en el lenguaje científico, la individualidad no alude ni a Cristo ni a Buda, sino a las figuras que corresponden a la totalidad, y cada una de estas figuras es un símbolo de la individualidad. Esta forma de expresión es una necesidad mental de la psicología científica y no significa en modo alguno un prejuicio trascendental. Al contrario, y como se ha mencionado anteriormente, este punto de vista permite a unos decidirse por Cristo, a otros por Buda, etc. Quien considere una molestia esta objetividad debe pensar que sin ella es imposible la existencia de una conciencia. Por consiguiente, quien pretenda negar a la psicología el derecho a la objetividad hace la inoportuna tentativa de apagar la luz que ilumina la vida de una ciencia. Incluso aunque se consiguiera un propósito tan insensato, tan solo se lograría con ello aumentar todavía más el alejamiento ya catastrófico que existe entre la inteligencia mundana por una parte y la iglesia y la religión por otra. Es no solo comprensible, sino una razón de ser absoluta para toda ciencia, que ésta se concentre en su objeto con relativa exclusividad, y como el concepto de la individualidad tiene un interés central para la psicología, de aquí que ésta naturalmente piense de forma opuesta a la teología. Para la primera, las figuras religiosas apuntan a la individualidad; para la segunda, en cambio, apuntan a su propia imagen central, y esto significa que la individualidad psicológica podría ser comprendida a lo sumo como una alegoría de Cristo. Ciertamente este contraste es
irritante, pero por desgracia ineludible, si no se quiere en definitiva quitar a la psicología el derecho a la existencia. Abogo, por tanto, en pro de una tolerancia, cosa que no le resulta difícil a la psicología, pues como toda ciencia no tiene exigencia totalitaria alguna. El símbolo de Cristo tiene una importancia máxima en la psicología por cuanto, junto a la figura de Buda, quizá sea el símbolo más desarrollado y diferenciado de la individualidad. Nos basamos para ello en el volumen y contenido de las afirmaciones sobre Cristo, las cuales responden en medida extraordinariamente alta a la fenomenología psicológica de la individualidad, aunque no comprenden en sí todos los aspectos de este arquetipo, cuya inabarcable extensión se puede considerar una desventaja frente a la certeza de una figura religiosa, pero no es en modo alguno misión de la ciencia emitir juicios sobre valores. La individualidad no solo es indeterminada, sino que también paradójicamente contiene el carácter de la certeza, incluso de los únicos. ¿Acaso sea esta una de las razones de que precisamente las religiones que tienen como fundadores a personajes históricos se hayan convertido en religiones mundiales? ¿Cuál es el caso del cristianismo, el budismo y el islamismo? La conclusión de la personalidad única, y esto especialmente en unión con la naturaleza divina no determinable, responde precisamente a lo absoluto de la individualidad, que enlaza lo único con lo externo y lo individual con lo más general. La individualidad es una reunión de los antagonismos, y con esto se diferencia este símbolo por completo de lo cristiano. La androginia de Cristo es la máxima concesión que hace la Iglesia a la problemática de los antagonismos. La oposición entre la claridad y el bien de un lado y la oscuridad y el mal de otro fue dejada en su abierto conflicto al representar a Cristo el bien, mientras que en su contrapartida el diablo es el representante del mal. Este contraste es el auténtico problema mundano que ha quedado de momento sin resolver todavía. Pero la individualidad es una paradoja absoluta, por cuanto en cualquier relación representa tesis y antítesis y al mismo tiempo síntesis. Existen abundantes pruebas psicológicas para demostrar esta afirmación, pero me resulta imposible exponerlas aquí extensamente. Remito a los entendidos en esta materia la simbología mándala. Por consiguiente, el arquetipo aproximado al consciente mediante la investigación confronta al individuo con la contradictoriedad de la naturaleza humana, con lo que le posibilita una experiencia por completo directa de la luz y la oscuridad, el Cristo y el diablo, pero bien entendido que en el mejor o en el peor de los casos se trata solo de posibilitar, no de realización, pues las experiencias de esta clase no se pueden conseguir en el caso necesario con medios humanos. Se han de considerar a este respecto factores
que escapan de nuestro control. La vivencia del contraste no guarda relación alguna con la comprensión intelectual ni con el sentimiento, más bien se la podría calificar de destino. Una experiencia de tal clase puede demostrar a uno la verdad de Cristo y a otro la verdad de Buda, y ciertamente hasta la evidencia máxima. Sin la experiencia de lo contradictorio no existe experiencia alguna de la totalidad y por tanto tampoco ningún acceso interior a las imágenes sagradas. Por este motivo el cristianismo insiste con razón en la pecaminosidad y el pecado original con la evidencia y con la evidente intención de al menos desde fuera desgarrar en cada individuo el abismo de la contradictoriedad del mundo. Cierto que este método fracasa ante el entendimiento despertado hasta cierto punto, dado que la doctrina deja de ser creída y además se la considera absurda, precisamente, y queda detenido en la ineptia misteri. Está lejísimos de la antinomística de Tertuliano. En realidad no sería capaz de resistir el sufrimiento de una contrariedad de tal especie. No resulta desconocido el hecho de que a causa de ejercicios rigurosos y ciertas predicaciones misionales por parte católica y mediante cierta educación protestante que olfatea el pecado, se originan daños anímicos que no conducen al reino de Dios, sino a la consulta del médico. Aunque la comprensión de lo contradictorio es en realidad indispensable, en la práctica puede ser soportada, sin embargo, solo por muy pocos. Una situación tenida en cuenta por la experiencia de la confesión, una reacción paliativa de esto engendra el probabilismo moral al que se han puesto reparos con mucha frecuencia y desde los más diversos lados, un probabilismo con el que se pretende que el pecado no agobie al ser humano. Sea cualquiera la forma en que se piense sobre este fenómeno, hay una cosa segura y es el hecho de que en él, junto a otras consideraciones, se comprende una gran parte de la humanidad y una comprensión de las debilidades humanas, lo cual compensa lo insoportable de la antinomia. La monstruosa paradoja de la insistencia en el pecado original por un lado y la concesión del probabilismo por otro es comprensible de manera directa por el psicólogo como una consecuencia necesaria de la problemática contradictoria cristiana antes esbozada. Al fin y al cabo, el bien y el mal están dentro de la individualidad más cercana entre sí que si fueran gemelos univitelinos. La realidad del mal y su incompatibilidad con el bien separan con violencia las contradicciones y conducen de manera implacable a la crucifixión y suspensión de todo lo viviente, como es la anima naturaliter cristiana. Esta consecuencia debería producirse de manera tan inevitable como tuvo lugar en la vida de Jesucristo. Todos deberíamos estar crucificados con Cristo, es decir, estar suspendidos en un sufrimiento moral correspondiente a la crucifixión auténtica. En un principio esto es posible solo
de manera aproximada y además insoportable y hostil a la vida, hasta tal punto que una persona normal solo puede permitirse entrar en tal estado únicamente de modo temporal y en rarísimas ocasiones. Pues, ¿cómo podría ser una persona normal si se experimenta continuamente tales padecimientos? Por tanto, es insoslayable adoptar una postura más o menos probabilista respecto al problema del mal. Con ello, la verdad de la individualidad, concretamente la inimaginable unidad del bien-mal, se manifiesta en la paradoja de que el pecado, si bien es cierto que es lo más grave y lo más reprochable, no pesa tanto, sin embargo, como para que no podamos desprendernos de él con ayuda de razones probables. Y a este respecto, lo dicho en último término, no supone necesaria y categóricamente dejadez ni ligereza, sino simplemente una necesidad práctica de la vida. La práctica de la confesión procede como la vida misma, que se revuelve con éxito contra el hecho de pertenecer a causa de una contraposición irreconciliable. Frente a esto perdura, nota bene, el conflicto expressis verbis, lo cual responde a su vez a la antinomia de la realidad, la cual es en sí conflicto y unidad. El cristianismo ha elevado la antinomia de bien y mal a la importancia de un problema mundial y mediante la formulación dogmática de la contradicción a un principio absoluto. En este conflicto sin solucionar de momento, el cristianismo está metido en un protagonista del bien y como jugador participante en el drama del mundo. Este seguimiento del Cristo significa, si se le entiende en su sentido más profundo, un sufrimiento insoportable para la inmensa mayoría. Por tanto, el seguimiento de Cristo es en realidad únicamente un seguimiento condicionado y no llevado a la práctica en modo alguno. Y la práctica pastoral de la Iglesia hasta se ha visto obligada a aliviar el yugo de Cristo. Por consiguiente, esto significa una reducción esencialmente considerable de la dureza y rigidez del conflicto, traduciéndose en una relativización incondicional de Cristo, en tanto que el mal representa un impedimento a este propósito. La debilidad de la pereza moral del hombre son las que más obstaculizan este seguimiento, y precisamente con esta demuestra el probabilismo una comprensión práctica que puede corresponder a la tolerancia, a la dulzura y el amor al prójimo cristianos, más en ocasiones que la forma de pensar de quienes ven en esto una relajación únicamente, aunque se ha de conceder a la aspiración probabilista una serie de virtudes cristianas fundamentales. No se ha de pasar por alto, sin embargo, que impide el dolor del seguimiento del Cristo y quita así su dureza a la lucha del bien contra el mal, suavizándola hasta una dimensión tolerable. Se produce de esta forma una aproximación al arquetipo psíquico de la individualidad, en el que también este contraste aparece como armonizado y ciertamente, como se ha mencionado ya, en forma diferente a la del símbolo cristiano, que deja el conflicto sin resolver. Para este último hay una grieta que atraviesa el mundo. La luz lucha contra la noche, lo superior contra lo inferior. Estos
dos extremos no son una misma cosa, como el arquetipo psíquico, aunque el dogma condena el pensamiento de que el 2 sea igual a 1, la práctica religiosa, sin embargo, permite, como ya hemos visto, una realización aproximada del símbolo psíquico natural, precisamente la individualidad unida en sí. Contra esto, el dogma insiste en que 3 y 1 son la misma cosa, pero en cambio se defiende frente a la posibilidad de que 4 pueda ser igual a 1. Como se sabe, los números impares son masculinos desde remotos tiempos, no solo entre nosotros, sino también en China, mientras los pares son femeninos. Según esto, la Trinidad es una deidad marcadamente masculina, respecto a la cual no ofrecen una equivalencia completa de la androginia de Cristo y la especial posición y elevación de la Madre de Dios. Con esta constatación, que quizás le parezca extraña al lector, llegamos a un axioma central de la alquimia, concretamente la frase de María profetiza: el 1 se convierte en 2, el 2 se hace 3 y del 3 sale el 1 en forma de 4. Como el lector ha visto ya por el título del libro, este se ocupa de la significación psicológica de la alquimia, o sea, de un problema que ha escapado hasta ahora a la investigación científica, salvo muy pocas excepciones. Hasta hace poco tiempo, la ciencia se ha ocupado únicamente de estudiar la historia de la química en el campo de la alquimia, y solo en muy pequeña medida ha contemplado la parte filosófica e historio-religiosa en este campo. Es evidente la importancia de la alquimia en la historia del desarrollo de la química. En cambio, su importancia desde el punto de vista de la historia del espíritu es tan desconocida todavía que parece casi imposible indicar con pocas palabras en qué consiste esta importancia. Por ello, he intentado en esta introducción exponer la problemática religiosa, histórica y psicológica relacionada con el tema alquimista. Concretamente, la alquimia es algo que, como una corriente subterránea hacia el cristianismo reinante en la superficie, se comporta respecto a este como un sueño respecto a la conciencia, y en la misma forma que éste compensa los conflictos de la mayor conciencia, la alquimia aspira a llenar los vacíos dejados por la tensión de las contradicciones del cristianismo. Quizá donde esto se exprese con mayor fuerza sea en lo que informa como un tema principal casi toda la alquimia en toda su duración de más de 1700 años. La frase antes citada de María profetiza se deslizan aquí entre las cifras impares de la dogmática cristiana